Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 20 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este programa de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Bienvenidos al programa que analiza el regreso de la UFC. Bienvenidos al programa en el que voy a repasar un poquito los combates que se vienen en ese primer evento, primera cartelera de UFC que empieza este 2026 con nada más y nada menos que un UFC 324. Evento numerado, primer evento de este ciclo con Paramount y una semana que por lo tanto se avecina muy interesante y además de ese UFC 324 tendremos algún evento también muy interesante que ver. Todos ellos los repasaremos aquí en este episodio número 20. Episodio que seguramente sea un poquito más corto de lo habitual por varios motivos. Uno es que, como ya notaréis, tengo la voz regular, el frío me está pasando factura o me ha pasado factura, sobre todo también el tema de la humedad. Tengo alergia a la humedad y eso juntado con el frío la verdad que me ha dejado bastante mal, con un poquito de rinitis alérgica. Además el pasado fin de semana estuve en Madrid, donde la temperatura no es especialmente alta, es más bien baja, hizo bastante frío y sumado a que fue un fin de semana trabajando, frío, estrés, al final lo he pagado en esta semana. Estamos a miércoles, no he podido subir el programa antes y un programa, como decía, un poquito más corto de lo habitual porque sobre todo vamos a centrarnos en ese UFC 324, repasamos también el resto de eventos de artes marciales mixtas que van a rodear este UFC 324 y también repasaremos las novedades, las últimas peleas anunciadas para ese PFL de Madrid, ese debut de PFL en España, la primera llegada de PFL a nuestro país, evento que se realizará en menos de 2 meses, 20 de marzo, viernes, y evento que podré presenciar en vivo en el pabellón Palacio de Vista Alegre y que tengo muchísimas ganas de ver. Además, esta semana tenemos debut de Zuffa Boxing, la promotora de boxeo de la UFC, por así decirlo. Debuta, como no, con Callum Walsh, que es el protegido, el apadrinado de Zuffa. Un peleador increíble, un peleador irlandés muy bueno, 15-0, récord invicto. Se enfrenta a Carlos Ocampo, al mexicano, 28-3. Esta cartelera creo que se realiza el viernes en el Apex de Las Vegas, aunque van a habilitar más entradas de lo que suele ser habitual en los eventos de artes marciales mixtas que se dan en el Apex. Creo que van a ser 2.000 entradas aproximadamente, precio muy alto y una cartelera con nombres importantes, con boxeadores con buenos récords y sobre todo encabezada por este Callum Walsh, que es uno de los mejores peleadores del mundo en su división. Evento que no sé todavía si lo retransmitirá en el UFC Fight Pass, si lo dará aquí, por ejemplo, en España HBO. Tengo muchas dudas. Me interesa sobre todo ver ese primer acercamiento de la UFC al boxeo, aunque ya realmente llevan ligados mucho tiempo, pero bueno, este evento, este primer Zuffa Boxing, tiene muy buena pinta e intentaré seguir en directo este viernes. Luego, como comentaba, PFL Madrid ha sumado varios combates nuevos. Tenemos confirmados Ignacio Campos contra Matis Duragrim. Tenemos el Gino Stennis contra Mark Iwan, el escocés. De última hora se ha incorporado el Borjita García, que se va a enfrentar a Rafael Calderón. Una pelea muy buena entre dos de los mejores pesos mosca de este país. Y tenemos las peleas que estaban confirmadas anteriormente. Linton Basel contra Denis Kolsov, que en principio va
a las preliminares, Jay Hadley contra Kevin Cordero, Alexander Shavili contra Koidan Duque, de coprincipal AJ McKee contra Adam Borics y como pelea estelar, pelea estrella, Costello Van Stenis contra Fabian Edwards por el cinturón del peso medio de PFL. Un evento que se está quedando muy interesante, lo llevo diciendo mucho tiempo, solo van 8 peleas confirmadas, yo intuyo que se añadirán unas 4 peleas más aproximadamente, falta por confirmar nombres importantes, no puedo decir nada porque están en negociación, pero se vienen peleas muy buenas y hay una de ellas que está por confirmar, no quiero dar detalles, pero tiene muy buena pinta, es lo que me llega, porque la verdad que hay mucho nivel en esa división. Si sois habituales en este programa más o menos podéis saber a qué me refiero. Me gusta el mojo picón, una pista que doy y lo dejamos ahí. Mojo picón es una salsa muy famosa de una zona de España, una zona concreta, lo dejamos ahí. El combate no se ha confirmado, se va a confirmar muy prontito, en principio debería ser en este final de mes de febrero, no debería demorarse mucho más, aunque están con las negociaciones, y va a ser un auténtico peleón. Pelea o evento, mejor dicho, que como ya digo, veré presencialmente, os traeré mis impresiones. Si ya, por ejemplo, en marzo estoy ya con el formato vídeo, intentaré pues traer algún videíto, alguna imagen, algún archivo audiovisual para que veáis un poco cómo está organizado PFL, que nunca ha acudido a un evento de esta promotora, y evento que tengo muchas ganas de ver en Madrid, desplazamiento a Madrid, muchísimas ganas. De todas formas, pendiente siempre de las novedades de PFL, porque toda pelea que se anuncie pues la traeré a este podcast, porque sobre todo hay que tener en cuenta que soy español. Este programa pues más allá de estar enfocado al público hispanohablante, pues especialmente prestamos atención a los peleadores pues de aquí de España, o eventos que se realizan aquí en España, porque es un mercado que está en auge y es el mercado que principalmente más me interesa a mí, más allá de la UFC. Luego, aparte de UFC, esta semana, como comentaba, habrá varios eventos de otras promotoras que acompañarán UFC 324. Tendremos, por ejemplo, LFA, evento número 225, un evento que nos va a enfrentar a dos compatriotas brasileños en el combate principal, que va a ser una pelea por el cinturón interino del peso mosca, que va a enfrentar a Marcos Degli y Luis Aguiar. Marcos Degli, un peleador que a mí me encanta, un peleador muy agresivo, un peleador muy peligroso, con poder de KO, contundente, solo 25 años, viene una racha de victorias muy muy buena, no pierde desde 2022 contra Felipe Dos Santos, que es el peleador que está actualmente en UFC, o creo que está en UFC, no sé si fue cortado, la pelea la perdió contra Loner Kavanagh. Y en este caso, pues Marcos Degli, peleador increíble, peleador completo, como decía, peleador finalizador, con poder de KO, capacidad de finalizar también en el suelo, muy completo, y un luchador que muy posiblemente, si no entra directamente a la UFC, estará peleando en el Contender Series de este año 2026 de verano para entrar en la UFC. El evento que se disputa en Brasilia, lleno, por supuesto, de peleadores brasileños, pero tenemos por ahí algún infiltrado, algún impostor, como por ejemplo Lionel Aboger, peleador argentino, apodado la Bestia, que viene pues de perder contra Vinicius Pires en LFA. Vinicius Pires es un peleador muy completo, de los mejores de LFA, y ahora pues se enfrenta a Rafael Pereira, peleador local, combate complicado para el argentino, pelea que se va a disputar en el peso gallo, y una pelea pues bastante interesante. Luego, repasando la cartelera, tenemos por ahí al cubano Vladimir Calvo peleando en preliminares, y sobre todo pues repasando la cartelera principal, como pelea coprincipal pues tendremos un Daniel Araujo contra Derrick Borges del peso gallo. Tendremos por ahí a Julio Spadaccini enfrentándose a Marcio Cabral. Marcio Cabral es un peleador que a mí me gusta bastante. Y por ahí luego pues tenemos a Ícaro Brito, peleador muy bueno del peso pluma, que se va a enfrentar a Aristides Vinicius en una muy buena pelea. Cartelera interesante, como decía, cartelera con mucho peleador futurible de UFC, cartelera que se va a disputar
el viernes, por lo tanto va a coincidir con ese Zuffa Boxing. Entiendo que ambos eventos en UFC Fight Pass. Y si no lo veo en directo, por sobre todo el cansancio, ¿no?, de ese viernes, de ese último día de la semana, que impide, ¿no?, aguantar hasta tarde para la madrugada del viernes, pues lo veré en directo, o mejor dicho, lo veré en diferido. Muy recomendable porque en estas peleas, en estos eventos en Brasil, siempre hay un ambiente buenísimo y siempre hay muy, muy buenos combates. Tendremos también evento de ONE, el Fight Night número 39, pero la gran cartelera, la gran velada de esta semana, pues por supuesto estará protagonizada por UFC, con ese UFC 324, ese evento de UFC en el T-Mobile Arena de Las Vegas, que enfrentará en la pelea principal a Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el cinturón interino del peso ligero del que actualmente es campeón nuestro Ilia Topuria. Evento pues muy bueno, a pesar de que se ha caído a última hora pues ese combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por un problema, una lesión de Kayla Harrison, pero aún así un evento bastante interesante para ese debut, como comentaba antes, de UFC con Paramount, este nuevo contrato que tiene con Paramount, con la distribuidora, que acerca, democratiza el acceso a las artes marciales mixtas, sobre todo al público estadounidense, con suscripciones muy baratas y prácticamente con el precio de un pay-per-view, que es lo que valía anteriormente con el contrato, ¿no?, con ESPN de UFC, pues ahora con este acuerdo con Paramount, pues prácticamente lo que te valía un pay-per-view, pues te ahorras o te pagas la suscripción anual de Paramount. Por lo tanto, un negocio muy bueno para UFC, que aproxima a la compañía al público, a un público masivo, a un público más casual, y podemos estar pues perfectamente ante el inicio de un gran boom, de la explosión de este maravilloso deporte que actualmente pues está viviendo los mejores momentos de su existencia. En cuanto al evento en sí, como decía, interesante, muy buenas peleas, a pesar de esa ausencia, ¿no?, de Kayla Harrison y de Amanda Nunes, que iba a ser una de las mejores peleas femeninas de toda la historia. Una cartelera que va a abrir con Ty Miller, con peleador debutante en la UFC, consiguió el contrato en el Contenders Series de este año contra Jimmy Drago, y ahora pues se enfrenta a Adam Fugit. Parte como claro favorito Ty Miller, una pelea que para mí también debería ganar Ty. Combate interesante porque Adam Fugit es un peleador que da buenas peleas, aún así es un peleador ya veterano, 37 años, viene de ser noqueado por Islam Dulatov en verano del año pasado, y aquí lo va a tener complicado porque Ty Miller es un peleador muy fuerte, creo que es superior tanto en el suelo como arriba, tiene poder de KO, y aquí debería conseguir la finalización y empezar con buen pie en la compañía. Luego tenemos a Ricky Turcios, ganador del TUF, creo que ganó a Brady Histan, si no me equivoco, que se enfrenta a Cameron Smuderman en este combate del peso gallo, segundo de la noche, o segundo de la madrugada, en una pelea realmente igualada, sobre todo por ese estilo tan incómodo que tiene Ricky Turcios, ese boxeo tan raro. Necesita ganar, viene de perder contra Raúl Rosas, también contra Bernardo Sopay, pero enfrente tiene a un Cameron Smuderman, que es un luchador complicado, 28 años, también necesita ganar, viene de 2 derrotas consecutivas, la última contra Ricky Simón y la otra contra Sergey Sidey. Cameron Smuderman empezó ganando en la UFC contra Jake Hadley, un Jake Hadley que casualmente pues podremos ver en el PFL de Madrid, enfrentándose al canario Kevin Cordero. Pelea, como decía, igualada, pelea no 50-50 porque yo me decanto ligeramente por Cameron Smuderman, pero en definitiva un combate en el que podemos ver alternativas, en el que perfectamente pues podemos ver una decisión dividida, un 29-28, 28-29. Yo me decanto por Smuderman porque creo que tiene más poder de KO, creo que hace más daño arriba y tiene un estilo muy incómodo para Turcios, pero Turcios en esa final del TUF me gustó bastante,
como lo hizo contra Brady Histam, que es un peleador también muy complicado y combate difícil de prever, aunque me decanto ligeramente por Smotherman. Luego subimos de división, nos vamos directamente al peso pesado y pues nos encontramos el combate entre Josh Hockett, récord 7-0, un atleta total, wrestler, jugador de NFL. Enfrentamos a Denzel Freeman, otro peso pesado, creo que fue campeón del FA. Empezó en UFC debutando y ganando a Marek Burio en una pelea muy mala, una de las peores peleas que se vieron el año pasado. Y ahora pues le penalizan, le castigan enfrentándose a un prospecto como Josh Hockett, un Josh Hockett que debería ser superior, sobre todo si el combate va al suelo. Pelea esta ligeramente decantada en favor de Hockett. Yo creo que sí que va a ganar. No sé si va a llegar a conseguir la finalización porque Freeman es un peleador también incómodo, con experiencia, que pega fuerte, pero creo que la ventaja que tiene Hockett en el suelo pues se va a notar bastante y va pues a conseguir victoria por decisión frente a Freeman. Freeman también un peleador veterano. Vamos a ver qué tal le afecta eso ante un luchador que le va a intentar derribar, que le va a desgastar en el suelo y que es muy físico como es el caso de Hockett. Luego tenemos un duelo entre Alexander the Great Hernández y el veteranísimo Michael Johnson. Un combate en el que siempre que tenemos al bueno de Michael Johnson implicado es muy difícil saber cómo se va a dar la pelea, porque es un peleador muy, muy impredecible, es un luchador veteranísimo de 39 años y aún así tiene un récord o tiene una racha actual de 3 victorias consecutivas. Venció a Darius Flowers a comienzos de 2024, ganó a Otmana Zaitar a finales de 2024 y el año pasado en verano se impuso de forma muy sorpresiva a Daniel Salhuber por decisión unánime. Y ahora se enfrenta a un Alexander Hernández que parece que está viviendo una segunda juventud. Es un peleador de 33 años, no es muy mayor, pero tuvo un pequeño bache de resultados y ahora pues lleva 4 victorias consecutivas. Se impuso a Austin Hubbard por decisión dividida, luego Karl Halabaf por decisión unánime, Chase Hooper por KO y la última contra Diego Ferreira por KO en el segundo asalto en septiembre de 2025. Aquí pues sobre todo vamos a ver si la pelea se alarga, si Alexander Hernández conecta al principio del combate puede noquear perfectamente a Michael Johnson, pero Michael Johnson es un peleador muy bueno, es un peleador que a pesar de ese récord 16-15 que tiene en UFC, es un luchador completísimo, es un luchador que en buen estado de forma y con ritmo te puede complicar y aguar la fiesta. Y Alexander Hernández pues también es capaz, ¿no? de sobre todo finalizar o hacer daño al comienzo del combate. Si la pelea se alarga, se le va a complicar a Alexander Hernández. Por lo tanto, un combate es difícil de prever. Yo quizás voy a arriesgar aquí y por primera vez en lo que va de evento en estas predicciones me decanto por el underdog. Creo que la pelea se va a alargar y ahí Michael Johnson va a ser muy, muy incómodo, pero perfectamente, como decía, Alex Hernández puede finalizar a Michael Johnson al comienzo del combate y por supuesto pues también si le caza al final del mismo. Luego pues tenemos otro combate y muy interesante entre Alex Pérez, veterano, y Charles Johnson. Un combate del peso mosca, un combate que hasta que no suba los dos a la jaula veremos a ver si se disputa, porque Alex Pérez es experto en caerse de las carteleras, en muchísimas peleas anuladas, canceladas en estos últimos años. Eso tampoco ayuda a que sume ritmo. Lleva 2 derrotas consecutivas. Su última victoria fue en 2024 contra Mateus Nicolau. Y desde ese abril de 2024, cuando se impuso a Nicolau, solo 2 peleas. Tatsuro Taira y Asu Almadayev, finalizado en ambas. Y aquí pues contra Charles Johnson va a tener el problema de enfrentarse a un peleador con más ritmo, 35 años, también veterano, pero viene de ganar a Loner Kavanagh, sufriendo en el primer asalto, pero luego consiguiendo una finalización increíble. Y un Charles Johnson que, por ejemplo, se impuso a Joshua Ban, actual campeón de la división, por KO, con uno de los KO más bonitos que vimos en el 2024. Pelea en la que me decanto por Charles Johnson. Creo que se va a imponer a Alex Pérez. Creo que si la pelea se alarga, Charles Johnson es mejor. Creo que Alex Pérez esa diferencia de tamaño la va a acusar
sobremanera y creo que sobre todo el mood actual de ambos peleadores hace que me decante por Johnson. Incluso no confío en que Alex Pérez vaya a estar activo en la UFC mucho tiempo por todo ese problema de lesiones que ha ido acumulando en estos últimos años. Luego, pues tenemos pelea también de veteranos, o ciertos veteranos, sobre todo con mucha experiencia en la UFC, aunque uno de ellos pues solo tiene 31 años, que es el caso de Modestas Bukauskas, el peleador lituano, al que no solo lo hemos visto en UFC, también lo hemos visto en Cage Warriors, empezó en Cage Warriors, fue firmado por UFC, cortado por UFC tras esa derrota con esa lesión que sufrió en la pelea contra Khalil Rountree, que es una patada frontal que le da a Khalil Rountree justo encima de la rodilla, le provoca una lesión, hace que Bukauskas pues tenga que estar fuera del octógono prácticamente durante 1 año y 2 meses aproximadamente, de septiembre a noviembre del año siguiente. Firmó por Cage Warriors, le fue bastante bien, consiguió 2 victorias, fue repescado por UFC y consiguió 2 victorias contra Tyson Pedro, Zach Pauga, cayó contra Vítor Petrino, pero a partir de ahí una racha muy buena de 4 triunfos consecutivos contra Marcin Praggnio, Rafael Cerqueira, John Cutelaba y la última victoria por KO ante Paul Craig en septiembre del año pasado. Y ahora pues se enfrenta a Nikita Krylov, que era un peleador que cuando estaba creciendo, cuando sumó varios triunfos consecutivos, además en una edad óptima, sobre los 30 años, 3 triunfos que eran contra peleadores muy molestos y de buen nivel, como por ejemplo Alexander Gustafsson, Volkan Oezdemir o Ryan Spann, pues llegó Dominic Reyes, le cazó con un izquierdazo increíble de contra y finalizó a Nikita en el primer asalto. Tras perder ese combate, pues se volvió contra Bogdan Guskov el año pasado, en verano del año pasado, y volvió a ser finalizado en el primer asalto. Por lo tanto, hay problemas, ¿no?, para Krylov, mandíbula, noqueable, mucho castigo. Vamos a ver qué tal le va contra Modestas Bukauskas, que es un peleador también muy grande, un peleador con mucha fuerza, con patada, buen boxeo, es difícil de derribar, muy molesto. Y será un enfrentamiento complicado para Krylov, sobre todo si la pelea se alarga, si no encuentra su ritmo. Creo que Bukauskas, el lituano, le va a hacer sufrir, le va a hacer pagar esos errores, va a conectar, y no descarto pues en absoluto una finalización por parte del lituano. Las cuotas son parejas, le dan ligero favoritismo a Modestas, y creo que va a ser un combate en el que vamos a ver sufrir bastante a Krylov, a pesar de esa experiencia que tiene acumulada. Y es un peleador que me gusta, pero creo que actualmente Bukauskas está por encima. Luego tenemos a Teba Gautier, el primer gran favorito de la noche. Creo que es el gran favorito de la noche. Se enfrenta al ruso Andrei Puriaev. Y Gautier, un peleador increíble, un peleador que no está invicto, tiene una derrota, pero un peleador muy joven, solo 23 años, peleador camerunés. Su derrota llegó en la segunda pelea que tuvo como profesional, y además perdió por decisión dividida. Y en UFC lleva pues 3 victorias consecutivas, las 2 primeras de ellas con bono incluido, y una Teba Gautier absolutamente letal. Lleva pues no sé cuántas finalizaciones en el primer asalto, no suele pasar del segundo. No creo que Andrei Puriaev pueda aguantar la embestida de Gautier. Es un peleador durable, pero ya ha sido finalizado antes en el primer asalto, y lo veo muy complicado para el ruso. Veo muy complicado que el ruso aguante la embestida de Gautier. En algún momento veremos a Gautier caer, eso está clarísimo, pero actualmente no creo que Puriaev sea esa persona la que le sume la segunda derrota, ¿no?, al camerunés en su carrera, la primera de ellas en UFC. Como comentaba, son 23 años, eso puede afectar cuando las cosas se pongan complicadas, pero no veo que el ruso sea capaz de parar a este luchador, a este Gautier, que es, sobre todo en los primeros minutos de pelea, un auténtico terremoto, y aquí debería finalizar al ruso en el segundo asalto. Yo creo que lo hará en el primer asalto, en la primera conexión que tenga limpia. Luego, como cierre de las preliminares, tenemos un auténtico combatazo, ex campeón contra
ex retador. Deiveson Figueiredo, ex campeón del peso mosca, se enfrenta al ex retador del peso gallo, Umar Nurmagomedov. Umar no pudo ganar a Merab Dvalishvili, sumó su primera derrota como profesional, y Deiveson Figueiredo, tras ser campeón del peso mosca y sufrir con los recortes de peso, subió de división al peso gallo y lo está haciendo de una forma bastante decente. Ganó en su último combate a Montel Jackson, dando una gran sorpresa, y ahora pues se enfrenta a Umar Nurmagomedov. Parte como favorito Umar Nurmagomedov, incluso por encima de la cuota que nos daba a Teba Gautier. Por lo tanto, corrijo, el peleador más favorito de esta cartelera es Umar Nurmagomedov. Yo coincido, ¿no?, en que debe partir el ruso como favorito, pero no sé si tanto, sobre todo teniendo en cuenta que Figueiredo es un peleador peligroso, es un peleador que en el suelo puede finalizarte, que tiene poder de KO, tiene poder en los puños. En el peso gallo lo ha hecho bien, viene de ganar a Montel Jackson, que era un luchador que iba lanzado en el ranking. No sé yo si Deiveson Figueiredo debe partir, o está justificado que parta con una cuota 9, como si fuera un peleador top 30 de la división. Creo que Umar va a ganar la pelea, creo que va a ganar por decisión, no creo que finalice a Deiveson. Va a ser un buen combate, en mi opinión, y creo que Umar ganará, pero no será tan fácil como todos apuntan. Umar, peleador completísimo, rápido, buena patada, buen wrestling, buen cardio, el futuro, ¿no?, por así decirlo, de la división, peleador que seguramente sea el siguiente campeón de la división. En un combate contra Peter Yan, pues yo me decantaría también por Umar, pues, como decía, un luchador que a mí me encanta, de la escuela de Khabib, y un combate pues muy bueno para cerrar estas preliminares. Luego, en el siguiente combate, que ya sería el primero de la main card, tendremos el regreso de Jan Silva, que se enfrentará al inglés Arnold Allen. Jan Silva viene de caer contra Diego López en su primera derrota en la UFC, pelea en la que partía como favorito y aún así fue cazado con un codo giratorio. Llegaba lanzado, llegaba con el objetivo de vencer a Diego López para convertirse en uno de los contenders más claros de la división, para arrebatar el cinturón a Volkanovski. Perdió y ahora pues se encuentra ante un dilema, que es afrontar el primer combate en UFC tras perder. Es un luchador que ya conocía la derrota, sobre todo en los primeros combates que tuvo como profesional, pero también es cierto que desde 2018 no perdía, y esta ha sido la primera vez que le finaliza. Por lo tanto, vamos a ver en qué estado mental llega Jan Silva, que es un peleador no muy, ¿cómo decirlo?, no muy calmado, con un pasado bastante turbio. Os recomiendo que indaguéis en la historia de Jan Silva, porque ha tenido una infancia muy, muy complicada. A mí me encanta, me parece un peleador completísimo, con poder de KO, con esa agresividad, ese instinto, ¿no?, de finalización que se necesita para destacar en las artes marciales mixtas. Tiene ese instinto de hacer daño, un peleador brutal. Y luego Arnold Allen, pues también un peleador muy bueno, un peleador que se ha enfrentado a los mejores de la división. En su momento fue una de las mayores promesas de la compañía, ahora ya tiene 31 años, viene de ganar a Giga Chikadze, una pelea que se dio hace un año, en enero de 2025. Antes, 2 derrotas contra Movsar Evloev y Max Holloway, tops de la UFC. Y un luchador, Arnold Allen, muy completo, muy grande, muy físico, con poder de KO, peligroso también en el suelo, muy completo, muy fuerte. Y aquí pues va a tener la ventaja de tamaño. Vamos a ver si la aprovecha, pero lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado Arnold Allen, sobre todo con esa velocidad que tiene Jan Silva, con esa maldad que tiene Jan Silva, con esa explosividad que tiene. Y creo que aquí su vía de victoria pasa por conseguir el derribo, que lo veo complicado, sobre todo con ese instinto también que tiene Jan Silva a la hora de defender los derribos. Pelea a la que me decanto por el brasileño, pero también muy buena pelea para esta cartelera principal, para este evento número 324. Posteriormente llegará el duelo de Natalia Silva frente a Rose Namajunas. Natalia Silva que viene lanzada hacia el título, hacia el cinturón. Todo victorias en la UFC, 7 victorias consecutivas.
la última contra Alexa Grasso, la excampeona por decisión unánime, y ahora pues se enfrenta también a la excampeona Rose Namajunas, una luchadora que realmente atraviesa ahora el cenit, el fin de su carrera, los últimos combates realmente al máximo nivel que creo que vamos a ver de Rose Namajunas, una peleadora que ha estado en muchísimas batallas contra las mejores de la UFC, viene de ganar a Miranda Maverick, que es una peleadora completa, con buen grappling, buen pateo, buen striking, rápida. También depende mucho del estado mental en el que se encuentra actualmente la buena de Namajunas. Y ahora pues se va a enfrentar a una Natalia Silva, que es una de las caras de la UFC, una de las promesas femeninas que tiene la compañía, luchadora de 28 años con todo el futuro por delante y una peleadora letal con el pateo, muy física, muy ágil, se mueve muy bien y yo creo que va a pasar por encima de Rose Namajunas. Creo que tiene capacidad para hacer mucho daño a Rose Namajunas, es más, creo que puede finalizarla por castigo acumulado y sobre todo está que en un estado de forma absolutamente brutal y lanzada, como decía, hacia el cinturón del peso mosca femenino. Muy buena pelea esta y también muy buena pelea la antepenúltima que enfrentará en el peso pesado a Waldo Cortés Acosta, el dominicano, frente a la leyenda Derrick Lewis, pelea que puede acabar en cualquier momento, de cualquier forma. Derrick Lewis, un pegador imponente, sobre todo en los primeros minutos de combate. Waldo Cortés Acosta se ha convertido en un luchador espectacular, en un luchador llamativo, un showman del peso pesado. Eso le ha llevado a, en este caso, protagonizar la pelea antepenúltima de la noche ante toda una leyenda como Derrick Lewis, y un combate muy igualado, un combate entre dos luchadores muy similares, fuertes, con buena pegada, que no suelen llevar el combate al suelo, buena defensa de derribos, también se suelen levantar muy bien del suelo, muy físicos, y aquí yo me decanto por Waldo Cortés Acosta, sobre todo por edad, por estado de forma. Hay que recordar que viene de ganar a Shamil Gassiev en corto aviso por KO en el primer asalto, un KO brutal que le dio bono de la noche, y yo creo que aquí Waldo va a sumar otra victoria más, la tercera consecutiva en la UFC, sería su victoria número 10 y se colocaría en una posición muy privilegiada ya para amenazar el cinturón que sigue poseyendo Tom Aspinall. Y ya en el combate coprincipal tendremos un duelo entre Sean O'Malley y el chino Song Yadong. Combate en el que parte como favorito Sean O'Malley, sobre todo con esa ventaja en el boxeo, esa ventaja de tamaño. Sean O'Malley puede ser perfectamente el mejor boxeador del peso gallo, top 5 mejores boxeadores de la UFC libra por libra. Y Song Yadong, un peleador muy completo, un peleador también que realmente es posible que sea el futuro de la división, solo 28 años, entrena en el Team Alpha Male desde hace muchísimo tiempo, tiene 11 victorias en la UFC, la última contra Henry Cejudo, es campeón de la compañía, también es campeón olímpico. Su última derrota fue contra Peter Yan por decisión en marzo de 2024. Y ahora es verdad que está teniendo poco ritmo de pelea, estuvo en 2023 pues con 3 combates, pero luego en 2024 y 2025 solo ha sumado una pelea por año, y ahora pues vuelve a comienzos de 2026 con este combate contra Sean O'Malley, combate muy complicado para Song Yadong, sobre todo si el combate se mantiene arriba, ahí tiene toda la ventaja el peleador norteamericano, y vamos a ver, yo realmente sí que creo que poniendo los estilos en contraposición me decanto por Sean O'Malley, porque tiene un boxeo muy bueno. No sé si le va a ser muy sencillo por el tema de la distancia y del tamaño a Song Yadong derribar a O'Malley. No sé si los derribos de Yadong van a compensar el daño y la diferencia, la ventaja que tendrá O'Malley arriba. Para ganar Yadong va a necesitar derribar a O'Malley, mantenerlo en el suelo y robar minutos, robar asaltos, y creo que lo va a tener muy complicado, sobre todo porque la pelea, si no me equivoco, va a ser a 3 asaltos, muy complicado, favorece a Sean O'Malley en mi opinión. Creo que tiene mejor cardio Song Yadong y creo que lo va a tener complicado el chino, por lo tanto aquí me decanto por Sean O'Malley, aunque creo que va a ser una pelea igualada, que probablemente se decida por detalles. Song Yadong le puede bastar con arrebatar 6-7
minutos claves en la pelea, en los últimos asaltos o primeros asaltos, pero necesita derribar y hacer daño a O'Malley, porque O'Malley arriba va a castigar a Song Yadong con su boxeo. Y por fin, en la pelea principal, como adelantaba antes, Paddy Pimblett contra Justin Gaethje por el cinturón interino del peso ligero de la UFC. De aquí puede salir el próximo rival de Ilia Topuria. Un combate pues espectacular por los participantes, carismáticos ambos. Justin Gaethje, un peleador que siempre nos regala buenísimas peleas. Y Paddy Pimblett, un luchador que ha ido callando bocas poquito a poco. Sí que es cierto que los rivales que ha tenido hasta esta oportunidad por el cinturón pues no han sido difíciles, sobre todo para su estilo. El último fue Michael Chandler, Bobby Green, Tony Ferguson. Es decir, 3 rivales muy buenos para Paddy Pimblett. Un Paddy Pimblett sobre todo dominante en el suelo. Un Paddy Pimblett al que se le ve en el mejor estado de forma de su carrera. Peleador muy grande. Un luchador que intenta derribar, controlar en el suelo, hacer daño en el suelo. Realmente la pelea en la que más sufrió fue ese debut contra Luigi Vendramini. A pesar de finalizar en el primer asalto, lo pasó un poquito mal en los primeros minutos. Ganó a Jared Gordon de forma polémica, pero es un luchador que sí que es cierto que ha callado bocas, ya no solo con sus actuaciones, sino también pues con algunos discursos que ha protagonizado post pelea, que han estado muy muy bien. Y a mí es un luchador que no me gusta, tanto personalidad como estilo, no me llama especialmente la atención. Creo que si gana el cinturón interino será uno de los campeones más débiles, ¿no? que ha podido tener el peso ligero. Incluso a nivel global de la UFC se puede hablar de ello. Creo que es un buen peleador, pero que no tiene nivel real para ser campeón, y aún así aquí parte como favorito frente a Justin Gaethje. Por lo tanto, lo probable es que Paddy Pimblett gane a Justin Gaethje, se convierta en campeón interino del peso ligero y se enfrente a Ilia Topuria en el regreso del hispano-georgiano, cuando pues terminen esos asuntos que tiene legales Ilia, que le están manteniendo lejos del octógono más tiempo del que debería. Combate, como decía, igualado, en el que parte como favorito Paddy Pimblett, mucho mejor en el suelo que Gaethje. Si consigue derribar a Gaethje, que es un peleador con buena base de wrestling en el suelo, va a barrer a Gaethje. Gaethje tiene un jiu-jitsu nulo. Gaethje es muy vulnerable en el suelo, es peligroso arriba, pero tampoco es que a estas alturas de su carrera le venga muy bien intercambiar a lo loco. Creo que en un intercambio a lo loco, pues quizás el que se haga perjudicado será Gaethje por daño sufrido, aunque sí que es cierto que tiene poder para finalizar a Paddy Pimblett. Y una pelea que va a pasar por ver cuánto tiempo va a poder mantener Paddy Pimblett a Justin en el suelo. Si Paddy Pimblett sale por ego a intercambiar con Gaethje, también puede ser cazado. Por lo tanto, una pelea en la que vamos a ver cuál es la inteligencia de Pimblett. Si gana, pues muy probable se dará esa pelea contra Ilia. En ese combate contra Ilia, creo que Ilia es superior en todos los aspectos y creo que daría una paliza a Pimblett. También es cierto que está Arman Tsarukyan por ahí, por lo tanto no se puede descartar un enfrentamiento contra Tsarukyan por el interino, y de ahí sí sacar la pelea contra Topuria. Va a depender mucho de cuándo vuelve Ilia, de cómo gana Paddy y de los tiempos, que siempre es difícil cuadrar. Son peleas a 5 asaltos. Si se sufre castigo, ya la comisión atlética te impide volver en X meses. Pero todo esto son suposiciones, hay que esperar al combate. Justin Gaethje es muy peligroso, perfectamente puede ganar la pelea. Es verdad que a mí no me atrae mucho un posible enfrentamiento entre Topuria y Gaethje. Yo creo que es más interesante, por supuesto, a nivel de show, a nivel mediático, Paddy contra Ilia. El enfrentamiento entre Ilia y Arman Tsarukyan sería el mejor enfrentamiento posible para que se den este peso ligero, pero son tantas las casuísticas y tantas las probabilidades y las posibilidades que hay en la división actualmente y los escenarios posibles, que es muy difícil prever qué va a pasar con la división o cuál va a ser el escenario que nos encontremos a final de año en esta división. Y analizado ya este UFC 324, pues toca dar por cerrado este episodio número 30, un episodio, como comentaba, más cortito de lo habitual. Os pido disculpas sobre todo
por el resfriado que tengo, que hace que sea complicado grabar, porque continuamente lo he tenido que estar parando para ir al servicio. Me ha sido muy complicado, pero bueno, cosas de la época, cosas de esta estación, en lo habitual, muchos virus por ahí. Como siempre, no me puedo ir sin daros las gracias por estar ahí, por vuestras visitas, por vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones. Ya sabéis que ayuda muchísimo que os suscribáis, que activéis la campanita, que le deis a seguir, que dejéis un me gusta, también un comentario. Se agradece muchísimo, pero ya estando ahí cada semana, yo ya pues os lo agradezco de corazón y siempre pues estos minutos finales de programa va para ustedes. Nos vemos la próxima semana o quizás este domingo con el análisis de este UFC 324 y con la previa de UFC 325. Espero que tengáis un final de semana increíble. Tened cuidado con el tiempo, con las lluvias, con la meteorología. Y nada, un abrazo. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.